Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de las costas de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: «Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que lloran, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese mundo trataron sus padres a los falsos profetas». Con este domingo finaliza lo que se llama el tiempo ordinario corto. Es el periodo de tiempo litúrgico que va desde el tiempo de la Navidad hasta el tiempo de la Cuaresma. Dejaremos, por lo tanto, nuestra lectura continua de Lucas con esta extraordinaria pedagogía que él viene utilizando. Recordemos que Lucas, un hombre instruido, médico, ha construido un evangelio con la característica de podernos llevar pedagógicamente de una manera ordenada a este seguimiento de Cristo. Vamos ahora a hacer una pausa en el seguimiento de este evangelio, porque a partir de la próxima semana empezaremos con un ciclo propio litúrgico del tiempo de la Cuaresma, que retomaremos más o menos por ahí del domingo 9 o 10, y aunque retomamos más o menos por estos domingos, como quiera todavía siguen las fiestas pospascuales, así que vamos a tener una gran ausencia, vamos a saltarnos una serie de capítulos durante este tiempo. La próxima semana, con el favor de Dios, les daré algún pequeño ordenamiento para casa, de manera que este tiempo de Cuaresma y de Pascua, también lo utilicemos para seguir haciendo nuestra lectura continua y que no nos perdamos en el seguimiento que vamos haciendo del Evangelio de Lucas. Y bueno, pues el seguimiento de Cristo, donde habíamos dejado nuestra reflexión, nos invita a dar ahora un paso más. Es el paso de la radicalidad. El tema hoy es realmente hacer una opción total y definitiva por Cristo. Para ello, la liturgia hoy nos presenta este texto del capítulo 6. Quisiera que retomaran nuevamente, que abrieran hoy sus textos en la lectura que acabamos de hacer a partir de este versículo 20, en donde retoma una enseñanza que ya hemos visto en otro momento, cuando vimos el Evangelio de Mateo, el tema de las bienaventuranzas. Sin embargo, ahora en este texto no solamente nos dice bienaventurados o dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios, los que ahora tienen hambre, porque serán satisfechos, etcétera, sino que ahora, a partir del verso 24, dice: pero ay de ustedes los ricos, y ay de ustedes los que ahora ríen, y ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe.
Y como que tenderíamos a pensar, caray, o sea que no puedo tener riqueza, o sea que no puedo tener una casa bonita, bien arreglada, que no puedo tener mi automóvil propio o tener un automóvil del año. ¿O será que no puedo divertirme, salir con mis amigos, disfrutar en una fiesta? ¿Será que solamente los pobres, los que no tienen que comer, son los que van a ser verdaderamente dichosos? ¿Que solamente aquellos aburridos, que no van ni a fiestas, que no se divierten, esos son los poseedores del reino de los cielos? Y la verdad es que detrás de todo esto está la gran enseñanza de Jesús. Al centro precisamente de estos dos elementos, entre los dichosos y pobres de aquellos, está el elemento central en el que hay que poner atención. Y yo quisiera que pusiéramos atención en la parte central. Dice en el verso 22, son dos versos muy extensos, dice: dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten, cuando los desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Alégrense mucho, llénense de gozo en este día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo, pues así también maltrataron los antepasados a la gente y a los profetas. Con esto hace centro en la enseñanza fundamental. El seguimiento de Cristo, mis amados hermanos, muchas veces nos va a llevar a vivir situaciones de pobreza, nos va a llevar a vivir situaciones de dificultad, nos va a llevar a vivir situaciones de hambre. Bastaría con que revisáramos un poquito el testimonio de Pablo en su carta a los Gálatas, en donde nos habla pues de todo lo que él ha tenido que pasar y todo lo que él ha tenido que sufrir por el Evangelio. El tema es el seguimiento de Cristo, que es donde Lucas hace centro en su Evangelio. Él está interesado en que nosotros decidamos de una forma total y contundente seguir al Señor, aún sabiendo que muchas veces este seguimiento nos llevará a vivir situaciones difíciles, pobreza, hambre, insultos y toda clase de necesidades. Por otro lado, ahora lo pone en un contexto en donde nos presenta la gente que no decide seguir este camino. Es la gente que se la quiere pasar bien, que no quiere sufrir, que no está dispuesto a seguir el camino de Jesús, sino que quiere seguir sus propios criterios. Y obviamente, pues, esos caminos, que Jesús hablaba del camino amplio, esos caminos amplios, pues sí, claro que nos llevan a pasárnosla bien, a saciarnos, a disfrutar absolutamente de todo, sin ninguna restricción. Esos tales, al final, sufrirán. Vendrá junto con ellos su ruina. Es decir, mis amados hermanos, el tema de hoy es tomar una decisión de estos dos caminos que se nos presentan continuamente. Tomar el camino del Evangelio o tomar el camino del mundo. Continuamente nosotros tenemos que enfrentar estas decisiones. Y por eso el texto que hoy leímos de Lucas, la liturgia lo hace concordar con el texto del profeta. En este texto del profeta Jeremías, nosotros vemos esta problemática. Hay que escoger si servir al Señor y enfrentar todas las dificultades que esto nos traerá, o seguir el camino de los necios, seguir el camino de los que no escuchan la palabra de Dios, y aunque en esta vida parecería que la vamos a disfrutar, finalmente todo se complica y termina por arruinarse. Yo quisiera completar este tema y estos textos con algunas ideas para que podamos nosotros, Dios así lo permita, salir hoy de nuestra celebración con un compromiso más firme. Que nosotros podamos llegar cada día a tomar una decisión más clara y más resuelta en el seguimiento de Jesús. Porque aunque todos los que estamos aquí, y por eso estamos aquí, porque estamos siguiendo al Señor, quizás hoy nos podamos dar cuenta que nuestra decisión todavía no está lo suficientemente bien asentada, que todavía podemos ser de los que
con la ola de repente pues nos alejamos y vamos perdiendo con ello la oportunidad de vivir una vida intensamente amorosa con Dios. Y quisiera que abrieran sus textos en el capítulo 11 del libro del Deuteronomio, de donde hemos estado tomando en estos últimos días algunas ideas. Capítulo 11, los versículos del 26 al 28. En este día les doy a elegir entre bendición y maldición. Bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios, que hoy les he ordenado. Maldición si por seguir a dioses desconocidos desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les he ordenado. El Señor nos da a elegir, ya desde el antiguo. Al pueblo le dice, pongo delante de ti dos caminos, un camino de bendición o un camino de maldición, un camino de vida, un camino de muerte. Y la decisión la tienes que tomar tú. Tienes que tomar tú la decisión de o seguir por el camino del Señor, seguir sus mandatos, que en nuestro contexto ya cristiano sería obedecer a Jesucristo y a su Evangelio, o seguir obedeciendo los criterios de nuestro mundo, seguir obedeciendo pues estos criterios que muchas veces están completamente lejos de la voluntad de Dios. Y cada uno tiene que hacer esta elección. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? ¿Qué pasa hoy? A mí me parece que muchos de nuestros hermanos cristianos no han llegado a tomar esta determinación de seguir al Señor, y por eso su vida se entorpece, porque no ven o no les parece que el tomar una decisión hacia el camino de la muerte verdaderamente los lleve hacia una destrucción. Como que la gente piensa, al menos así me parece a mí, que la gente cree que puede pecar, que puede hacer lo que le parezca y que no habrá ninguna consecuencia, que yo puedo hacer lo que yo quiero. Y finalmente parecería que no hay ninguna consecuencia. Y en esto creo que lo podemos ejemplificar bastante bien con el tema de la siembra. Cuando nosotros sembramos, quizás ustedes pues habrán tenido esta experiencia, creo que todos desde en la primaria hicimos el experimento del frijolito o del granito de maíz, ¿verdad? Y bueno, pues imaginen ustedes al sembrador. Y el sembrador viene y pone la semilla en el campo. Y pasa un día y pues no pasa nada, sigue viendo pura tierra. Y luego pasan 2 días y sigue viendo pura tierra, y 3 días, y 4 días, y 5 días, y a lo mejor a los 15 días o más, de repente, ¡pum!, empiezan a aparecer las plantitas. Y resulta que este agricultor, él dice, voy a sembrar un grano bueno, y siembra trigo. Y empieza a salir la semillita después de un mes, después de que no vio nada, ahí seguían viendo pura tierra. De repente, una mañana empieza a ver así como que empieza a verdear todo aquel campo. Y entonces se alegra y dice, ya está empezando a salir la plantita. Pero se acerca con él un conocedor y le dice, mira qué bonito campo, ¿qué sembraste? ¿Sorgo? Dijo, no, sembré trigo. Dice, qué raro, esa plantita a mí me parece que es de sorgo. No, hombre, sembré trigo. Bueno, pues vamos a ver qué sigue. Y empieza a crecer. Y cuando empieza a crecer, pues las hojas empiezan a ser gruesas, como las del sorgo, y no delgaditas como las del trigo. Y sigue creciendo y resulta que empieza a dar fruto. Y el fruto que da, pues no es trigo, sino que es sorgo. Cuando salen los frutos, entonces nos damos cuenta de lo que habíamos sembrado. Pero ya será muy tarde, nos equivocamos en la semilla. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Tenemos una cosecha de sorgo y no es temporada de vender el sorgo, así que vendrá una gran ruina para este agricultor.
Así nos pasa a nosotros, hermanos. El pecado es algo que no vemos, es una cosa espiritual. Y uno dice, pues no pasa nada si no vengo a misa, no pasa nada si no comulgo, no pasa nada si no me confieso, no pasa nada si me voy de farra, no pasa nada. Quisiera que abriéramos nuestros textos ahora en el libro de Gálatas, en la carta de Pablo a los Gálatas, porque tiene una enseñanza muy importante para nosotros en el capítulo 6. En el capítulo 6, en el verso 7, nos dice: no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. ¿Qué sembraste? Pues sembré sorgo. Lo que sembraste, pues eso vas a cosechar. Pero es que yo creí que era trigo. Te equivocaste, compadre. Te equivocaste cuando elegiste la semilla y sembraste la semilla equivocada, y ahora en vez de recoger trigo vas a recoger sorgo. Por eso dice, de Dios nadie se burla, porque Dios ha puesto esto en la naturaleza. Yo no puedo sembrar trigo y recoger sorgo, o no puedo sembrar sorgo y recoger trigo. Lo que siembre, pues eso voy a cosechar. Dice, verso 8, el que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Mis amados hermanos, aunque esto pues se aplica a todos nosotros, yo quisiera hoy de una manera especial dirigirme a los muchachos, porque están en el momento de sembrar, están escogiendo las semillas. Es el momento en que ustedes van a empezar o ya empezaron a plantar, muy especialmente los adolescentes. El adolescente cree que nunca va a haber consecuencias de los actos que realiza, y sin embargo tienen graves consecuencias cuando nosotros no hemos escogido el camino de la vida. Hoy para los muchachos, aunque como les digo, esto se aplica de forma general, piensan que pueden hacer las cosas conforme a sus pasiones, que pueden irse de borrachera, que pueden ver cualquier tipo de espectáculo, que pueden tener cualquier tipo de conversación y que no va a pasar nada. Y esto ha pasado, les digo, no solamente en los muchachos, sino ha pasado en nuestro mundo. ¿O ustedes creen que es una casualidad o que lo podríamos tener como generación espontánea hoy en día, tantísimos divorcios? ¿De dónde provienen todos estos divorcios? Es el fruto de una sociedad sin Dios. Es el fruto de una sociedad sin valores. Es el fruto de una sociedad que ha rechazado a Jesucristo y su Evangelio y ha decidido hacer su vida completamente al margen de Dios. ¿De dónde nos viene toda esta violencia? También de repente llegó a nuestra vida. No, hermanos. Hoy estamos recogiendo el fruto de nuestros abuelos, de nuestros padres, de toda esta gente que no vivió el Evangelio, que no tomó la decisión clara, decidida de ser cristiano, de vivir conforme al Evangelio. Y hoy recogemos el fruto. Nos hubiera gustado hoy estar recogiendo fruto de bendición, fruto de seguridad, fruto de paz, frutos de justicia. Y sin embargo estamos recogiendo frutos de inseguridad, de violencia, de falta de valores, divorcios, crímenes, extorsiones. Toda esa gente, hermanos, lo he comentado ya con ustedes en algún momento, la mayoría de ellos son católicos. Pero fue gente que nunca se comprometió y nunca tomó la decisión personal de ser cristiano. Fueron llevados a la pila bautismal, más adelante en un par de meses les prepararon para que hicieran su primera comunión, los llevaron a una platiquita para que hicieran su confirmación y fue todo. La mayoría de la gente, de los católicos, vienen a misa, pero no se comprometen con nada. Porque el venir a misa, la verdad, pues ¿a qué te compromete? En cambio, cuando yo digo, voy a seguir al Señor,
Esto me compromete y este compromiso me hace afrontar las consecuencias de lo que estoy aceptando. Bienaventurados, dice Jesús, cuando los persigan, cuando los insulten, cuando los corran de sus grupos sociales. Entonces serán bienaventurados. Y eso probablemente los va a llevar a pasar hambre y dificultad, y van a llorar, y van a sufrir. Pero dice, alégrense, hermanos, porque sus nombres están escritos en el cielo. Ay de ustedes, los que en lugar de esto rechazaron esta enseñanza y decidieron seguir por el camino fácil del mundo, y decidieron seguir sus propios instintos y sus propios caminos, porque entonces llorarán y se lamentarán de no haber tomado el camino correcto. Y hoy, aunque todavía nosotros tenemos la esperanza de alcanzar el cielo, hoy estamos recogiendo en nuestro mundo la cosecha de un mundo que fue poco a poco despegándose de Dios, de un mundo que no tomó la decisión de seguir el camino del Evangelio. Y por eso hoy, pues todos, en vez de estar comiendo trigo rico, sabroso, estamos comiendo simplemente el insípido sorgo. Muchachos, ustedes están hoy plantando. Ustedes tienen la grave responsabilidad de tomar la decisión de seguir a Jesús, de seguir su evangelio. Pongo delante de ustedes, leíamos hoy en Deuteronomio, la vida y la muerte. Escoge la vida, escoge el evangelio, escoge el camino angosto que te llevará a disfrutar eternamente de Dios. No le hagas caso a este mundo que te ofrece la vida fácil, la vida cómoda, la vida placentera, al margen de Jesús y de su evangelio. No te equivoques. Hay un texto que ya hemos leído mucho, seguramente lo tienen subrayado en sus Biblias y espero que también lo tengan subrayado en su corazón. Dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, verso 23, el salario del pecado es la muerte. Si tú tomas el camino de tus pasiones, lo acabamos de leer en Gálatas, pues cosecharás muerte y destrucción, porque el salario del pecado es la muerte. Pero la gente no lo ve. Sobre todo los jóvenes y los adolescentes acaban de aventar la semilla y pues ven el campo lleno de tierra y dicen, pues no pasa nada ahorita. Pero vas a crecer y te vas a hacer adulto y vas a formar una familia. ¿Y qué va a pasar en esa familia? ¿Y qué va a pasar en tu sociedad? ¿Y qué va a pasar en nuestro mundo? Ahorita estás plantando, pero dentro de unos años empezará la plantita a crecer y luego dará fruto. Y ese fruto puede ser un fruto que no esperabas. El salario del pecado, hermanos, es la muerte. Y Dios no nos amenaza diciéndonos, voy a venir y les voy a hacer chicharrón. No, el pecado ya en sí mismo engendra la muerte. Les he puesto sobre esto diferentes ejemplos. Ahora se me ocurría ponerles el ejemplo de una manzana verde. Nuestra madre nos dice, no te comas la manzana porque está verde. Y sabemos que una manzana verde nos va a dar infección y luego vamos a andar con problemas estomacales. ¿Y a poco vamos a estar con problemas estomacales porque nuestra mamá nos dijo? No, vamos a estar con problemas estomacales porque nos comimos la manzana, porque no le creímos, porque teníamos mucha hambre, porque como en el paraíso a Eva se le presentó apetitosa y gustosa para comerse, y le diste la mordida y al rato andas con una infección tremenda. El salario del pecado es la muerte. Aunque no veamos cómo va germinando el pecado en nuestra vida, hermanos, créanle al Señor, está germinando.
Hoy lo vemos en todas las noticias, hoy lo vemos en nuestra propia vida. Hoy vemos que es verdad, que la vida lejos de Dios, lejos de la palabra del Señor, engendra la muerte. Que el camino de los placeres, el camino de pásatela bien, el camino de no sufras para nada, es un camino que termina en un ¡ay! De ustedes, porque después llorarán, porque después tendrán hambre, porque después pasarán gran necesidad. El Señor nos invita a ser de los bienaventurados, y para ser de los bienaventurados lo que tienes que hacer es escoger el Evangelio. Tienes que escoger el camino estrecho del Evangelio. Es difícil, sí, es difícil. Decirles que es fácil sería un engaño. Es un camino de renuncia, es un camino de muerte, pero es un camino que nos lleva finalmente a la vida. El que quiera venir en pos de mí, decía Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, tiene que tomar esta decisión. Recordarán ustedes cuando hablamos del tema de la familia allá dentro de las fiestas de Navidad, les hablaba de temer al Señor, de respetarlo, de honrarlo. Y les decía, padres de familia, enseñen a sus hijos el temor de Dios, a respetarlo, a amarlo, a darle culto, a obedecerlo. Y les ponía como ejemplo a este gran hombre de Dios, un ejemplo en este seguimiento y en esta determinación. En Josué, capítulo 24, los versículos del 15 al 17, dice Josué al final del versículo 17, mi familia y yo hemos decidido, es una determinación, mi familia y yo hemos decidido seguir al Señor, no sé ustedes. Si ustedes quieren pueden regresar con los dioses de Mesopotamia, con los dioses de Egipto, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Es una decisión que toma Josué a nombre de toda su familia. Y ojalá y la pudiéramos tomar nosotros así. Y yo dijera, mi parroquia y yo hemos decidido seguir al Señor. Pues no se puede. Yo puedo decidir por mí mismo. Y yo puedo decir, yo he decidido ser cristiano, y yo he decidido seguir al Señor, y yo he decidido seguir el camino estrecho del Evangelio. Yo, Ernesto Caro. Pero es una decisión que toca hacer a cada uno de ustedes. El padre no la puede hacer por el hijo no la puede hacer por el padre, la esposa no la puede hacer por el esposo no la puede hacer por la esposa, nadie la puede hacer por ningún otro que no sea por él mismo. Yo tengo que decidir, pongo delante de ti vida y muerte. Pongo 2 semillas, trigo y sorgo. Y tú escoges. Y vean, mis amados hermanos, sobre todo mis queridos jóvenes, vean qué importante es la elección de la semilla, la elección del camino que vas a seguir, porque este camino es el que termina en puertas diferentes. Mientras que uno te lleva a la felicidad, a la alegría y a la paz, el otro te lleva a la infelicidad, a la muerte, a la zozobra. En el principio del camino, los 2 caminos parecerían ser iguales, porque cuando uno siembra parece que no ha hecho nada, pero el paso del tiempo, el agua y la semilla en sí misma ya aporta el fruto de vida, dice San Pablo, si vives conforme al Espíritu, y fruto de muerte, si vives conforme a tus pasiones, si vives conforme a la carne. Tarde o temprano, la semilla que sembraste en tu alma, la semilla que sembraste en tu vida, florecerá. Florecerá para la vida, con frutos del Espíritu, o florecerá para la muerte, con frutos de la carne y de la concupiscencia. Jesús fue siempre muy enfático con sus discípulos acerca de esta elección. Se lo repite de muchas formas y de diferentes maneras y en diferentes momentos. En el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, Jesús reitera a sus discípulos el hacer esta decisión. Dice en el verso 23 de Lucas 11,
El que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, hay que tomar una decisión. ¿Para dónde quieres hacerte? ¿Qué tipo de frutos quieres que haya en tu vida? ¿Cuál es tu decisión conforme a este seguimiento que tú estás ya haciendo del Señor? Necesitamos, mis amados hermanos, tomar ya una decisión radical. Toda esa gente que viene a misa y no comulga, esa gente no ha tomado todavía una decisión de seguir al Señor y prefiere seguir en su pecado. Prefiere seguir, pues no sé, yéndose a las parrandas, a las francachelas, seguir con aventuras amorosas, no sé, seguir viendo programas inconvenientes. No ha tomado la decisión de abandonar la vida de pecado y enrutarla hacia la vida de Jesucristo. No la ha tomado. Y por eso sigue sentado en esa banca esperando, no sé, a que le llegue la muerte y después presentar sus frutos al Señor. Una persona que no comulga, que no lo hace, habrá gente que, bueno, no puede comulgar en una misa porque algo pasó entre semana y no alcanza a confesarse. No, de esos no me refiero. Me refiero al que pasa una semana y otra y otra y otra y un mes y 2 meses y 1 año y 2 años y 3 años y sigue ahí sumido en su pecado. Viene todos los domingos a misa, pero no quiere vivir en gracia. No ha tomado la decisión clara, contundente de seguir al Señor. Tenemos aquellos que vienen a misa, pero que como hoy se atraviesa un partido y es más importante el partido que venir a misa. Es más importante mis actividades personales que asistir a un retiro, que dedicarle un rato al Señor. Esas personas no han tomado una decisión clara de seguir al Señor y va a ser fácil que se enreden rápidamente en los criterios mundanos y con ello el fruto se contamine y no dé fruto. O conmigo, dice Jesús, o contra mí. O recoges o lo que estás haciendo es desparramar. Hay que tomar una decisión. ¿Seguimos el Evangelio o lo rechazamos? El capítulo 28 del Deuteronomio, no lo vamos a leer hoy porque es un capítulo muy largo, pero léanlo en su casa. En la primera parte nos presenta una serie de bendiciones impresionantes que Dios va a conceder a aquellos que siguen su camino. Serán bienaventurados, serán dichosos, les irá bien. Pero también previene y dice, ay de aquellos que no siguen los mandatos del Señor, y se lanza con un montón de problemas que vendrán a su vida por no haber decidido seguir al Señor y seguir su palabra y obedecer sus mandamientos. Es algo que ya urge en nuestra iglesia, hermanos. Es algo que urge que cada uno de nosotros, tú que me estás escuchando hoy, tienes que tomar esta determinación. Voy a ser cristiano, voy a seguir a Jesucristo, voy a seguir su evangelio, aunque es difícil. Pero para eso contamos con la gracia de Dios, para eso contamos con el auxilio del Espíritu, para poder seguir la enseñanza de Jesucristo. Una decisión que enruta toda nuestra vida hacia la vida eterna o muy posiblemente hacia la condenación eterna. Por ello quisiera terminar esta reflexión con ustedes usando el texto de San Juan, primera carta de San Juan, en su capítulo 2. Es un texto que ya hemos revisado en algunas ocasiones, pero que bien vale hoy la pena utilizarlo para rematar esta reflexión. Dice en el capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que en el mundo hay, nada de lo que el mundo ofrece, viene del Padre, sino del mundo mismo.
Y fíjense lo que dice. Esto es lo que el mundo ofrece. Y se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo que hoy leímos en el Evangelio de Lucas. Fíjense cómo está. Dice, lo que el mundo ofrece son los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Hay de aquellos ricos, hay de aquellos que hoy se sacian, hay de aquellos que tomaron el camino del mundo y pensaron que saciándose con todo esto serían felices. No. Dice en el verso 17, pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. El que sigue el mandato de Jesucristo, el que toma la decisión irrevocable de seguir a Jesús, aún cargando su cruz, aún en medio de los rechazos de este mundo, aún siendo perseguido, quien decide tomar este camino estrecho, hermanos, alcanzará la paz, la alegría y la felicidad en este mundo y en el mundo por venir, la gloria eterna. Es una decisión personal, hermanos. Me gustaría tomarla por ustedes. Algunos de los padres les gustaría tomarla por sus hijos. Algunas de las esposas que ven al marido tirando pa'l monte, ¿verdad? Les gustaría tomarla por él, pero no se puede. Es una decisión que cada uno tiene que tomar y esta decisión enruta mi vida hacia la vida o hacia la muerte. Si decides la vida, entonces serás feliz. Cada uno tiene que tomar esta decisión y de esta decisión depende cómo será nuestra vida en este mundo y lo más importante, cómo será la vida en la eternidad. El Señor te ofrece vida y muerte. Dos caminos se ponen día con día delante de ti y el único que puede tomar la decisión eres tú. No te equivoques. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.